Muy buenas tardes. Quisiera poder dirigirme a cada uno de ustedes. Pues sí, un decano y un decano tan joven, porque esto no sé, no es habitual y esto debe demostrar que estamos en un contexto de una escuela nueva y una escuela con mucha energía. Y sí, pensando en algunas de las escuelas más viejas que tenemos en Santiago, otra es. Quisiera, pues sí, Leonardo, con todo su apoyo que me trajo por acá, junto con Miguel, que lo hicimos en este taller sur, y también este día maravilloso para estar aquí es realmente lo que mejor podía soñar. Muchísimas gracias a este jurado que se ha tomado el trabajo de analizar a personas tan distintas y que me haya tocado, pues me siento muy conmovida y encantada. Y realmente un saludo muy especial a ustedes, los padres de Marta, porque es esta oportunidad de seguir homenajeando esta arquitecta que nada menos ha fundado la facultad. Quisiera poder compartir con ustedes ideas y propuestas relacionadas a la idea del derecho a la ciudad. Empiezo con esta imagen porque en general todo el mundo me pregunta, ¿y tú de dónde eres? Y como no sé exactamente de dónde soy, lo que sí sé es que nací en esta ciudad, que es una ciudad chica, una ciudad mucho más chica que Valdivia, es una ciudad universitaria en Suiza, una ciudad que es limítrofe entre el francés y el alemán, es una ciudad cosmopolita, abierta al mundo y donde tuve la oportunidad de poder educarme y de llegar también a la escuela de arquitectura de ahí mismo. Está en mi historia también marcada, y no sé si se logra ver bien esta foto por el sol, es la façana del naixement, es decir, la fachada del oriente de la Sagrada Familia a Barcelona, porque mi abuelo, Domènec Sugranyes, estuvo a cargo de la construcción de esta fachada entre 1927, cuando había muerto Antoni Gaudí, y hasta 1937, cuando él mismo murió, porque los anarquistas quemaron toda la documentación de la Sagrada Familia. Y entonces, esto definitivamente me llevó, creo, el reconocimiento de esta arquitectura artística, esta arquitectura relacionada a la naturaleza, esta arquitectura muy elitista, pero a la vez viendo el personaje de quien era Gaudí, un personaje muy entregado a la realidad social del entorno. De la vida para arriba y para abajo, sí estuve durante 15 años en Centroamérica, especialmente en Guatemala, también en El Salvador, Nicaragua y Honduras, pero especialmente en Guatemala, y en los años de la Guerra Civil. Y esto debe haberme formado y marcado fuertemente de seguir construyendo propuestas sociales en un contexto de mucha violencia. Y debo decir que a principios de los 90 estaba muy cansada de lo que nos ha tocado vivir
en Centroamérica y vine a Chile porque ya llevaba muchos años enamorada de mi chileno, mi compañero, el Alfredo Rodríguez, con el cual hemos trabajado durante muchísimos años. Entonces, otra dimensión que definitivamente va marcando esta trayectoria es la apertura al mundo, y es así como desde en 1976 he estado en la primera conferencia del hábitat en Vancouver, y también en Estambul en el 96, y también en 2016 en Quito, y no descarto la idea de estar en el 36 donde sea. ¿Por qué no? Bueno, no sé, pero o sea, el tema internacional sí me lo ha ofrecido esta red internacional del hábitat, que se llama HIC por sus siglas en inglés, y que ha permitido estar siempre hilvanando y buscando relación entre la construcción social del hábitat. Esta, como dice, la producción social del hábitat, pensando que sí, la intervención profesional es indispensable, pero más importante aún es el protagonismo de quienes viven, de las y los habitantes, que definitivamente marcan la calidad y la posibilidad de ir cambiando y mejorando el hábitat. Es verdad que la trayectoria no la he desarrollado mucho desde el tablero, desde la pluma y desde la regla T, o más tarde del AutoCAD. Una vez hice un curso de AutoCAD, pero como nunca lo he usado, lo olvidé, y creo que ni soy capaz de abrir un archivo de AutoCAD. Pero más me ha tocado escribir, y me ha tocado escribir con esta necesidad de explicar y contar las capacidades que se dan en tantos lugares distintos del mundo para poder avanzar hacia mejores condiciones de vida en lugares precisos. Y esto es la historia de lo habitacional. Más tarde, ya en el contexto de Chile, y que con Alfredo trabajamos, fue parte de mi trabajo de doctorado, pero más se nos ha conocido por este libro de Los con Techo, en donde nos hemos dedicado realmente a denunciar los efectos y los impactos sociales y urbanos de lo que es la política habitacional en Chile. Y claro, a veces uno se dice que es fácil denunciar, pero lo que quisiéramos y esperamos es que no solo se trate de la denuncia de lo que se ha hecho mal, sino que realmente logremos, y lo hemos poco a poco demostrado, que a través de la crítica sí logras perfectamente reformular otras formas de intervención. Desde el trabajo de la Coalición Internacional del Hábitat, tuvimos la oportunidad de hacer este otro libro que hemos editado en 4 idiomas y que reporta la idea, cuáles son los conceptos del derecho a la ciudad y sus prácticas, porque a final de cuentas el derecho a la ciudad no es solo un pensamiento, sino que es una práctica social que se realiza a diario en muchas partes del mundo. Y avanzando más
desde el enlace del hábitat, de la producción del hábitat, del diseño del hábitat y su mirada desde los derechos humanos. Y es así como tuvimos la oportunidad de trabajar fuertemente qué es el derecho a la vivienda aquí en Chile. Y que hicimos este otro libro que se llama Con subsidio sin derecho, y que reporta los tantos distintos formas de no cumplimiento del derecho a la vivienda. Y un derecho que forma parte, ahora que estamos en este momento constituyente, ya sabemos lo que son los derechos sociales o los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como se llaman en su nombre desarrollado, los DESCA. Y entonces la necesidad aquí en Chile de colocar el derecho a la vivienda en la Carta Magna, que no lo hemos tenido en estos 40 años, no es casualidad, y sobre esto creo que lo vamos a poder avanzar. Aquí esta imagen de un trabajo que realizamos desde el Comité Hábitat en el 2015, o sea, ya hace 7 años que desde el colegio estamos trabajando esta preocupación de ir pensando la dignidad humana desde cada espacio, desde cada lugar. Y para redondear la idea, voy a explicarles cuál es para mí como la definición más clara que tenemos del derecho a la vivienda. En general, se relaciona en el contexto de esta sociedad que tenemos, el derecho a la vivienda se relaciona sobre todo en el acceso a la vivienda, o sea, el acceso a la propiedad de una vivienda que entra al mercado y que se pueda transar y que se pueda vender y que pueda rentar. Pero del trabajo que se ha desarrollado en el mundo alrededor del derecho a la vivienda, hay una definición mucho más emancipadora y que ofrece más posibilidad de ir avanzando y que dice que el derecho a la vivienda es el derecho de todas las personas a un lugar seguro donde vivir en paz y dignidad. Entonces, ahí se hace este salto más bien de carácter colectivo, buscando como un lugar donde vivir. Y entonces lo que hicimos en aquel entonces, y que seguimos haciendo, porque en el debate constituyente este tipo de propuestas lo tenemos que seguir haciendo y haciendo a diario, es de pensar que los derechos humanos hay que volverlos a entender desde la especificidad de cada rincón, de cada barrio, de cada ciudad, de cada paisaje, de cada espacio que tenemos en el país, y ojalá más allá de las fronteras, pero esto ya nos lleva a otro tipo de reflexión. Ahora, después de esta pincelada de trayectoria, quiero entrar al meollo, que es el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad sigue siendo una pregunta. Yo creo que en general todo el mundo dice, bueno, ¿y qué es el derecho a la ciudad? Y yo les diré, no sé. El derecho a la ciudad es una utopía, es una proyección de lo que estamos buscando de hacer. Y cuando hablamos de ciudad, no estamos hablando ni de la calle, ni del edificio, ni de la alcaldía, sino que estamos hablando de nosotras y de las personas en el espacio y de la convivencia y de cómo logremos o no, depende también de nosotros, lograremos mejorar las condiciones de vida de todos
en cada lugar. Y esto es esta utopía. Yo creo que lo que más hemos aprendido de este señor, que lo formuló por primera vez en los años 60 en Francia, es esta idea de la transformación permanente de la sociedad y la búsqueda de una redistribución de la riqueza. Es una aspiración de largo alcance. Y para ir explicando un poco qué le pasó a este señor Lefebvre y por qué tuvo que ponerle la connotación del derecho a la ciudad a sus reflexiones filosóficas y sociológicas, pues es que la vida de los años 60 en París estaban marcadas por un fenómeno migratorio enorme. Era el final de las guerras de descolonización, con los grandes reflujos y retornos y llegadas de gente magrebí en todas las ciudades de Francia. Era los tiempos en que Francia todavía no había respondido a la demanda habitacional de la posguerra, porque se había metido en cuantas guerras más. Había otro fenómeno que en los años 60 también empezó, el fenómeno tan conocido de la gentrification, del amontonamiento del centro de París, que también expulsaba a los pobres a la periferia. Entonces, lo que tenemos que entender es que Lefebvre, siendo un profesor de universidad y un hombre profundamente comprometido en términos sociales y políticos, en un entorno como este, porque la Universidad de Nanterre es en esta parte del norponiente de la ciudad, y que era un entorno de campamento. Era los campamentos del entorno de la periferia de París, y era a la vez el inicio de la producción de los HLM, este sistema de ir colocando o respondiendo a la demanda habitacional a través del arrendamiento. Y la ciudad cambia. O sea, estaba el bidonville, estaba la producción de estos barrios llamados cités, que después ha habido que reintervenirlos cuantas veces y que siguen siendo uno de los problemas mayores de la periferia de París. Y también en este mismo lugar estas construcciones de aeronáuticas enormes y que se transforman, y que a través de los años ahí mismo está como el boom de la ciudad, el Manhattan de París, y avanzando y viendo que otra vez en Nanterre ahora vuelven a aparecer la precariedad habitacional. Entendamos esto, que los procesos son largos, los procesos son contradictorios, pero nuestra responsabilidad es de estar, denunciar, proponer y hacer que sea posible. El derecho a la ciudad ha sido mencionado, construido desde Europa, pero donde realmente se ha consolidado y ha llegado a ser una propuesta política concreta es en América Latina. Y esto lo vemos, llegó primero en Brasil
al final de los años 80, o sea, en este momento de la final de la dictadura y el momento que asumió Brasil y que nosotros no fuimos capaces de hacer directamente el cambio constituyente. Y en el 88 se formuló la nueva constitución de Brasil, que sigue vigente, y empezó otra gran batalla, que es la propuesta de reforma urbana. Y la reforma urbana es como este aterrizaje de la propuesta del derecho a la ciudad en un conglomerado en donde convergen las organizaciones de pobladoras y pobladores, que son múltiples en Brasil, también los sindicatos, también los partidos, porque en aquel entonces ya estaba el PT apoyando, pero todavía no estaba en el poder, y también las universidades o algunas de las universidades y la Iglesia. La Iglesia, en el caso de la reforma urbana de Brasil, ha jugado también un elemento muy grande. Y es así como Brasil llegó a esta formulación del Estatuto de la Ciudad en 2001, que viene a ser el paquete, ¿cómo se dice?, la carpeta de leyes que más se ajusta a una posibilidad de construcción del derecho a la ciudad. Y esto también ya entró en lo que son los debates de América Latina a través del Foro Social Mundial y de lo que fue también lo que denominamos el Foro Social Urbano. Y es así como el derecho a la ciudad se empieza a precisar. Siempre con algunos problemas, porque el riesgo de aterrizar tanto esta utopía de que lo puedas deformar. Y es así como en el caso de Chile, yo durante muchos años resistí que no convenía de ninguna forma de entrar ahora en el momento constitucional a colocar el derecho a la ciudad, porque arriesgábamos de deformarlo antes de poder ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Y de tantas discusiones que tuvimos una vez en un debate con Fernando Atria, que es como nuestro constitucionalista más conocido, y me dijo, no, estás equivocada, porque lo que sí necesitamos es la referencia de estas palabras, derecho a la ciudad, escrito en la Constitución, para que podamos seguir construyéndolo a través de los años. O sea, que tengamos esta referencia jurídica que te permite recurrir, que te permita exigir algunos aportes. Bueno, entonces cuando hablamos del derecho a la ciudad, lo battery es parte de la construcción del derecho a la ciudad. El litio. Entonces, este proceso tan difícil de precisar el derecho. A ver, ¿alcanza? Oh, no. ¿Es esta nuestra aspiración? ¿Esta imagen representa nuestra aspiración del derecho a la ciudad? Pues sí, yo no lo pongo en duda. O sea, un espacio público que respeta la cultura, que recoge el patrimonio, es seguramente una aspiración de
buen vivir en algunas partes de la ciudad. Y como vivo ahí cerca, entonces sí lo gozo a diario, pero a final de cuentas la ciudad es tan compleja y muy a menudo cuando me toca hablar de la ciudad vengo con esta foto que es un desastre. Un desastre es en San Bernardo, al sur de Santiago, y en donde tenemos ahí en el eje que se llamaba Los Morros y que ahora se llama Padre Hurtado, y entonces ahí tenemos, en la parte poniente, tenemos el desastre de la vivienda social de la dictadura. ¡Qué espanto! Los horrores de la vivienda social que hizo la dictadura, y aquí al oriente tenemos la gloria de la misma política habitacional de la democracia, y vivir de un lado o del otro es absolutamente el mismo desastre. Y uno dice, en este mar de aquí deben haber como 30.000 viviendas. En el mar de ahí hay una mancha verde. ¡Uy, qué bien! Que es por lo menos un parque. Pues no, están muy equivocados, ningún parque de nada. Es este dueño de esta manzana que estaba tan desesperado por la pérdida de valor del suelo envuelto entre vivienda social, que decidió hacer un negocio y puso un cementerio. Y durante muchos años, porque estábamos ahí en terreno años tras años, sí se veían los chiquillos jugando fútbol entre las tumbas, hasta que las familias dijeron no, aquí necesitamos el descanso, y entonces ahora hay una reja enorme y este es el espacio verde entre 30.000 viviendas. Y vivir en estos entornos es muy difícil, es imposible. O sea, son viviendas muy chicas, son entornos que no están pensados. Siempre lo que hemos formulado es que esta política de vivienda en Chile ha sido pensada para producir una abstracción de vivienda, pero nunca pensar ni la arquitectura, y esto sí es la vergüenza que nos pesa de haber dejado producir estos horrores, y son espacios que no corresponden ni a la vida doméstica, ni a la vida de la comunidad, ni a la vida del barrio. Entonces, tenemos estas otras imágenes, que esto es la maravilla de la planificación de la ciudad jardín, todas las teorías la población San Gregorio en La Granja, que es, yo creo que sí, o sea, como opción de colocar a las familias pobres en un lugar de la ciudad es maravilloso, y la calidad del espacio es maravilloso, pero la práctica lleva a que se deteriora. El Estado no tiene capacidad de empoderar a la población para que pueda mejorar su entorno. Y entonces, ahí mismo en San Gregorio, y desde hace muchos años ya, yo diría como ya 5 o 6 años, que vuelve a aparecer la pobreza pura, y que las vecinas llaman a otra vecina pidiendo, dame algo de comer. Y esto es muy violento. ¿Cómo es posible que tengamos una ciudad tan dividida, tan fragmentada, tan segregada? Entonces quiero terminar con una visión absolutamente positiva, constructiva, porque así soy yo y así quisiera poder
estar con ustedes, de pensar cómo se puede y cómo se está haciendo la ciudad. Y les llevo a el campamento Los Arenales en Antofagasta, en el sector La Bonilla del norte de la ciudad, Piecerro. Y ahí, desde el 2015, empezó un proceso de toma de, por supuesto, un terreno fiscal, como lo veníamos conversando con Laura. Las pobladoras no se equivocan, saben que si necesitan ir construyendo la ciudad, lo podrán hacer desde un terreno fiscal y no desde un terreno privado. Entonces tenemos una ciudad que se ha construido en 5 o 6 años y es de una densidad, pero loca. O sea, en 2018 había 1.000 familias y en 2020 2.000 familias. Y puede ser que ahora se haya calmado un poco la densidad o el proceso de densificación. Pero lo más importante de este campamento es la fuerza de organización de las mujeres que ahí viven. Y ahí, por supuesto, estamos en el norte, estamos en un momento migratorio enorme, y entonces casi el 75-80% de la población de Los Arenales son familias bolivianas, peruanas, ecuatorianas, colombianas, algunas venezolanas. Y entonces, estas mujeres lo que han logrado es conocerse, darse cuenta que cada una de sus vecinas estaba luchando por lo mismo, que era de mejorar sus condiciones de vida individuales y colectivas. Y de ahí surge una organización que se llama Rompiendo Barreras y que logra proponer hacer la ciudad que quieren. Se logró, lo hemos trabajado con distintos apoyos, un pequeño financiamiento que logró hacer la medición aerotopográfica, se logró. Ahora, la semana pasada se hicieron ya también la mecánica de suelo, o sea, estamos avanzando ahí con estas mujeres, porque son 2.000 familias y divididas en 14 comités y lideradas por 44 mujeres. Corrijo, son 44 líderes, dirigentes, de los cuales 42 son mujeres y 2 son hombres. Y reconocen que sí, es verdad, que los compañeros ayudan, sí, es verdad, pero es un hecho de hacer la ciudad. Y lo que se hizo, eso fue en el 2018, es un ejercicio de formular la ciudad ideal que quieren. Hicieron esta propuesta. Y es una propuesta bastante elaborada, o sea, reconoce la necesidad de distintas densidades, reconoce la necesidad de la integración con el entorno, reconocen la necesidad del equipamiento, de los servicios y de todo. Estas mujeres, lo que estamos ahora trabajando desde el Colegio de Arquitectos, sí, porque todavía el idioma español no nos permite arreglar esta cosa, pero yo no puedo hablar del Colegio de Arquitectos. No, lo lamento. Entonces, los catalanes me ayudan y me dicen arquitectas. Entonces, con el Colegio de Arquitectos lo que estamos apoyando ahí es un concepto de lo que necesitamos.
no solo en el caso de campamentos, sino que en general para hacer ciudad, es de desarrollar un IPT de gestión de ciudad. No podemos seguir haciendo IPTs normativos. Necesitamos, IPTs, perdón, si no saben, son los instrumentos de planificación territorial. Y que en un contexto tan legislativo que tenemos aquí en Chile, pareciera que cada IPT lo que hace es aumentar y aumentar la cantidad de exigencias normativas para hacerlo cada vez más. Y lo que buscamos ahora, y que en cierta forma lo logramos a través de nuestra pelea por la ley de integración social y urbana, y es que podemos pensar que cada paño, como las 10 hectáreas de los arenales, sean una base de propuesta de una gestión urbana. Dejemos de pensar que los campamentos se van a resolver con subsidios. No los van a resolver. Los subsidios lo que hacen es, en general, erradicar o sacar, o saca y vuelven a entrar, y el subsidio es un instrumento absolutamente contraproducente para hacer ciudad. Entonces, hagamos de esto una base ojalá de utilidad pública, a partir de la cual podamos construir una cartera de proyectos, y una cartera de proyectos que vaya respondiendo a la diversidad, porque las respuestas tienen que ser muy diversas. Y esta propuesta de que vamos a hacer un concurso de ideas sobre esto, y nada es rápido. Pensábamos que lo íbamos a hacer rápidamente, pero los procesos sociales son lentos, y respetar la exigencia de la organización rompiendo barreras nos marca la pauta, que es lenta y que tiene sus exigencias. Entonces, hacer de esto como un cambio profundo en no solo la política pública de la ciudad y del hábitat, sino que de toda la institucionalidad, y de que pensemos que este momento constituyente es nuestra oportunidad de hacer otro tipo de ciudad. Bueno, yo pensaba que era la última lámina, pero se me olvidó que venía todavía esta, y esta es el concepto del derecho a la ciudad de estas mismas mujeres que lo escribieron en el 2018. Y ellas dicen dos cosas maravillosas. Dicen, la ciudad que queremos es un ideal. No existe, pero es un ideal. Y lo que queremos, y esto es la última frase, que es lo más importante, dice, esto no existe, pero lo que queremos es ser parte de su construcción. O sea, yo creo, y creo de lo que conozco de los trabajos sobre el derecho a la ciudad en Chile. Está un trabajo maravilloso que está desarrollando muchas amigas en Concepción, de la plataforma del derecho a la ciudad, y están estas mujeres que realmente logran salir de lo individual para pensar el futuro. Gracias.